Los herederos de Fréxedo. Has dicho la concepción chamánica de la existencia. Y sí quiero aclarar un poco qué es esto de chamánica o qué son los chamanes. Son los sabios indígenas. Fíjense, amigos, es que ahí está la clave de muchos de nuestros problemas. Está la clave de muchos de nuestros problemas. ¿Cuándo nuestra civilización empezó a despreciar a los viejos? ¿Cuándo es que la forma de concebir la vida en nuestras sociedades tendió a eso, amigos? ¿Cuándo entendimos que los viejos estorbaban? Que lo único que era guay y útil para nuestra civilización era ser joven. Y cuando renunciamos a ver a los viejos como una fuente de sabiduría, es cuando nuestra civilización empezó a perder todos sus valores. Es cuando perdimos totalmente el rumbo. Porque sí, ser joven es padrísimo. La juventud es hermosa. Pero la experiencia de los viejos es lo que había sostenido a la humanidad durante miles de años. Durante decenas o quizás durante cientos de miles de años. Porque la voz del viejo es la voz de la experiencia. Ahora la voz del viejo es motivo de risa. Ahora incluso al viejo se le refunda, váyase al asilo, abuelo, y deje de estar jodiendo aquí todos somos jóvenes, ¿no? Porque todo el mundo se cree joven ahorita, ¿no? Veo el montón de gente de 60 años, 50 años, que quieran andar haciendo parkour, que quieran andar haciendo, que se sienten muy fitness, ya los señores y las señoras de 60 años, 70 años que se creen jóvenes, ¿no? No es malo llegar a viejo, amigos. Decía mi abuelo, un poeta reconocido aquí de la zona donde yo vivo, Ricardo Árcega, decía, no es triste llegar a viejo, es más triste no llegar. Eso es lo triste. Por eso cuando los actuales adultos mayores se pretenden mostrar al mundo como jóvenes, están renunciando a la sabiduría precisamente que da el ser viejo, el ser sabio, el ser líder de una comunidad, el haber vivido tantos años. Y eso se perdió y por eso pues, se perdieron las figuras como el chamán, como el curandero, como el abuelo. Es cierto, la ciencia ha ido desplazando todo eso, pero al menos el entender precisamente, el entender que en la sabiduría de los viejos teníamos muchos valores y el haber renunciado a eso tontamente lo hicimos como civilización creyéndonos todos jóvenes, pues ha sido uno de los errores que poco a poco también tendremos que ir corrigiendo, ¿no? De muchos lugares del mundo nosotros hemos estudiado a estos sabios en México y una de las linajes de estas gentes se encuentra en el estado de Sonora, los yaquis de Sonora. Los yaquis. Y ellos tienen... De Carlos Castaneda. Ah, sí. Y ellos tienen una concepción acerca... Carlos Castaneda, algún día hablaremos de él en nuestro canal que se llama Lo Extraordinario, en el cual estamos haciendo directos martes y jueves. Suscríbanse, amigos, Lo Extraordinario en YouTube y está en nuestro canal, ¿no? Vamos a llegar apenas a los primeros 300 suscriptores, pero ahí la llevamos. Carlos Castaneda era un fraude, amigo. Carlos Castaneda era un fraude. Pero lo que hacía Jacobo Grinberg, no. ¿Qué hacía Jacobo Grinberg? Tener humildad como científico. Ir a las raíces de los problemas. Lo que tiene que hacer un verdadero científico. Tener curiosidad. No darle la espalda a los problemas y a las causas y a los efectos. Ir a por ellos. Ese es el verdadero científico. Ese es el verdadero sentir del científico. Esos son los científicos de veras. No aquellos que niegan las cosas porque no calzan en su sistema de creencias materialistas y se van para otro lado. ¿Por qué? Porque pues, a mí de qué me sirve investigar estas cosas si no me da dinero. Y el dinero es dinero y el dinero habla dinero, 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 dinero. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Dinero, 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 ¿verdad? O sea, ese ha sido el problema, amigos. De cómo se crea la percepción. Se interesan fundamentalmente en explicar o en tratar de explicar cómo aparecen las imágenes, cómo aparecen los sonidos, cómo aparecen los diferentes niveles de la realidad. Entonces, en este sentido, la teoría sintérgica tiene relación con esta concepción chamánica, pero no surge de ella, está relacionada. Porque esta teoría... Exacto, porque muchos creían que Jacobo Grinberg era más chamán o estaba más cercano al ámbito del misterio que al científico. No, miren, aquí lo está aclarando. Espérense. Yo estudio todo esto, pero no es que los chamanes dirijan mi investigación. O sea, y lamentablemente desapareció tan joven que no pudimos ver la conclusión de sus estudios. Sus investigaciones quedaron inconclusas.
también es un intento teórico para tratar de explicar cómo se crea la percepción. Pero Estamos hablando, amigos, de que a lo mejor él iba a llegar a las conclusiones en los años 80 y 90 de lo que apenas se está concluyendo en los estudios de física cuántica, donde las partículas más elementales están sorprendiendo a los científicos porque dicen, ¿cómo sabe un electrón que alguien lo está viendo? ¿Cómo un protón sabe que alguien lo está observando? ¿Cómo es que se da un enlace cuántico que pareciera mágico? Que es el futuro de las comunicaciones. Me voy a quedar sin trabajo, amigos. Cuando se den los enlaces cuánticos, se acabó mi chamba actual. Tendré que dedicarme a otra cosa, ¿no? Entonces, fíjense cómo hace 30, 40 años ya había gente atrevida que estaba investigando y que por X o Y, por una razón desconocida, no pudo terminar su trabajo. Nomenclatura que utiliza es diferente a la que utilizan los chamanes, aunque las conclusiones son muy similares. La teoría sintérgica afirma que existe una organización básica del espacio. Esta organización básica sería como una matriz, un enrejado, una celosía. Fíjense, amigos, aquí están hablando en términos que ya después la New Age tomaría y distorsionaría. Pero esto que está diciendo Jacobo Grinberg, los lectores del libro Urantia ya lo entendían perfectamente bien en ese entonces, ¿eh? Y era investigación de vanguardia. ¿Qué quiere decir? Que todo este conocimiento siempre ha estado ahí. Hace falta valientes científicos verdaderos que vayan y lo saquen y lo vuelvan material educativo, ¿no? Cuyo estado fundamental es de total coherencia y simetría. En esto está de acuerdo también la física contemporánea. Exacto. Cualquier la física siguió con eso, ¿eh? O sea, las ciencias físicas no se creyeron el cuento de que ya todo está escrito, de que ya todo está explicado. Eso se lo creyeron las ciencias inexactas. ¿Lo han notado? Los historiadores, la cuestión del área médica, los que creen que ya nada hay que inventar, ya todo está explicado, ¿no? Cabrón, todo siempre hay una explicación nueva para las cosas, porque la ciencia es así, se autorregula, se autoactualiza, se retroalimenta. Nunca vamos a estar en el top del conocimiento, siempre habrá algo por descubrir. Eso la física, sobre todo la física cuántica, lo entendió. La física más elemental lo entendió y no para y no va a parar. Y ellos son los que van a terminar a lo mejor arreglando todo este desmadre que han hecho los ateos y los materialistas en renunciar a explicar esas cosas que son magia según ellos, ¿no? En esta matriz fundamental del espacio, un instrumento físico la detecta como una partícula elemental. Entonces el instrumento detecta que hay algo que aparece contra un fondo estable de total coherencia. Y los físicos y las gentes que conocen lo que significa la medida del instrumento hablan de la aparición de una partícula elemental. La idea es que las distorsiones de la latiz, sobre todo las distorsiones complejas, son lo que podemos denominar objetos. La teoría sintérgica afirma que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la latiz en la forma más compleja conocida. El famoso principio de incertidumbre, ¿no? Lo que decía hace rato, ¿cómo es que un electrón sabe que lo está observando alguien? ¿Cómo es que el observador puede distorsionar el funcionamiento de un electrón? Y si eso se lleva a lo macro, si los electrones reaccionan ante la mirada de un sujeto, que no necesariamente tiene que ser humano, puede ser una cámara, si un electrón sabe que algo lo está mirando y reacciona ante esa mirada, entonces quiere decir que nosotros con nuestra mirada podemos distorsionar el espacio. Que no tengamos la suficiente energía o el suficiente conocimiento para hacerlo a nivel macro no quiere decir que sea imposible. Entonces la ciencia ya iba por buen camino incluso en esta época, pero desaparecieron a lo mejor al hombre que estaba más cerca de encontrar ese método, esa técnica de transformar la materia con la mirada, de transformar la materia con la voz, de transformar la materia con el pensamiento. Universo. Y esta distorsión compleja de la latiz constituye la realidad perceptual. De tal forma que cada una de las actividades neuronales constituye una microdistorsión de la latiz. Exacto. Y puesto que el cerebro humano contiene alrededor de entre 10.000 y 12.000 millones de elementos neuronales, cada microdistorsión, cada alteración de esta estructura básica del espacio interactúa entre sí
formando una macro distorsión compleja, a la que la teoría le llama el campo neuronal, de tal forma que la hipótesis fundamental de la teoría sintérgica es que la percepción surge como resultado de la interacción del campo neuronal con la latiz del espacio. Existen diferentes niveles de interacción entre O sea, en resumen, amigos, y esto lo traigo a colación como conocimiento derivado del libro Urantia. El ser humano tiene un poder oculto dentro de sí, que obviamente tiene que estar consciente de que tiene ese poder, para poder modificar la materia. No el tiempo, no las distancias, la materia a su alrededor, o incluso la materia a su interior. Es un campo de interacción no muy grande, que abarca solamente unos cuantos metros. Es por eso que eso explica muchas temáticas de lo paranormal, de cosas que se ven que solamente un ser humano puede ver, de cosas que se mueven alrededor a voluntad de la mente. El ser humano está en pañales en ese aspecto. ¿Por qué? Porque la ciencia no se ha metido a estudiar eso. Imagínense que algún día se encontraran los fundamentos científicos de la telepatía, de la telequinesis, lo que nos serviría, amigos. Podríamos utilizar maquinaria sin necesidad de nosotros meternos en ella y evitar accidentes. Podríamos a lo mejor comunicarnos de manera directa sin necesidad de estos aparatejos y de consumir tanta energía y de generar tanta huella de carbono. O sea, el investigar estas cosas que parecieran mágicas es la clave del futuro de nuestra civilización. Es lo que nos va a llevar a otras galaxias, ¿no? La ciencia actual le tiene miedo a estos temas. Le repugnan estos temas. Y los pocos hombres valientes que se atrevieron, pues desaparecieron, amigos. Los herederos de Fréxedo.